I'm sorry, Mr. Donnelly, but your wife passed away at 3 o'clock this morning. I'd like to stay with you longer, Mr. Donnelly, but we're awful busy. Oh, you run off your feet, yeah. 2 cot deaths and a woman. Her son shot the poor head off her. No. Is she alive or is she dead? Oh, dead. She had no head left on her leg. I'll leave you to it. Así es como empieza una película de Martin McDonagh, dejando a un lado el origen del conflicto principal de la historia para enfocarnos de entrada en la psicología de nuestro protagonista causado por dicho conflicto. El cineasta toma esta decisión para explorar directamente el comportamiento de nuestros protagonistas y los antagonistas de la obra, el cómo sus decisiones que van tomando a lo largo de su historia crea otro conflicto más grande e inesperado que solo acompañará la tragedia de algunos personajes o en algunas ocasiones su propia redención, sin dejar a un lado el humor negro que destaca siempre en el género de sus películas y también las imágenes religiosas que estarán presentes a lo largo de su filmografía, como aquel medio de cuestionamiento de la fe y las creencias hacia sus personajes. Ese es el estilo que caracteriza al director en casi todas sus películas, un director que poco a poco se ha ganado el reconocimiento dentro de la comunidad cinéfila y que en lo personal su nombre debería estar a la altura de Quentin Tarantino o de Paul Thomas Anderson. Los relaciono con ellos por su gran talento a la hora de formar una interesante estructura narrativa en sus obras y construir personajes totalmente complejos. Para Martin McDonagh, esto se debe también a la gran experiencia que obtuvo al trabajar como escritor en varias obras teatrales. La crítica ha recibido con elogios sus 6 películas, pero su gran reconocimiento llegaría en 2017 con una película titulada 3 anuncios por un crimen, la gran obra maestra del director y que plasma su gran estilo en su máximo potencial. En dicha película nos narra la historia de una mujer devastada por la pérdida de su hija fallecida, quien fue secuestrada y violada mientras moría. Y tras una larga investigación de delitos, la policía no logra tener éxito en buscar a los culpables. Por lo tanto, la policía como el pueblo empezará a olvidar por completo el caso. Lo curioso de toda esta trama es que ni siquiera es mostrada en pantalla, sino que es contada a través de los diálogos de los personajes. Y como he dicho anteriormente, el cineasta deja a un lado el origen del conflicto principal para enfocarse en las futuras acciones de todos los personajes. En este caso, la película empieza justo mostrando las 3 vallas publicitarias. Aparecen casi todos sus planos porque se sabe que ese será el detonante que desencadenará todos los puntos principales de su trama. La madre de la víctima llega al lugar y ve la oportunidad de colocar un mensaje crítico y directo hacia el departamento de policía, o para ser más específico, hacia el jefe de policía de su pueblo. Un movimiento estratégico que cambiará para siempre el pensamiento crítico de todo un pueblo, para bien o para mal. Con esta premisa sencilla es suficiente para que el director explore a profundidad las motivaciones de todos sus personajes, y aquí es donde aterriza también su humor negro plasmado en las absurdas y desesperadas decisiones que podría tomar el ser humano ante un conflicto que se vuelve personal y que empezará a ascender más y más para el clímax del film. La violencia causada por la venganza se hace cada vez más visible. Sin embargo, esto no opaca por completo su historia, ni tampoco pretende poner ese tema como su enfoque principal, ya que la lucha de duelo, la paternidad y el femicidio son los temas que más cobran importancia para su trama, explorado de una forma magistral y única dentro de su género. Pero para su siguiente proyecto, esta vez los temas sobre la venganza, el remordimiento y sobre todo la causa de las guerras en generales sí cobran importancia y de una forma tan meticulosa e inteligente en su nueva película titulada The Banshees of Inisherin. Si bien a simple vista la película parece tratar nomás sobre la soledad y la depresión, pues en parte sí es cierto, pero como ya sabemos el estilo que maneja este director, esto no es más que el conflicto que está situada en la punta del iceberg, y que con este conflicto solamente va creciendo más y más en la lucha interior de nuestros personajes, hasta llegar a otro conflicto mucho más grande y aterrador que el anterior. Antes de seguir con el análisis, cabe recalcar que el video contendrá spoilers masivos del film, por lo tanto es recomendable haber visto primero la película y después seguir con el video. Continuando con el análisis, para empezar el título se nos menciona la palabra Banshees, pero ¿cuál es su significado? Pues la palabra Banshee en Irlanda significa mujer de los túmulos. Se trata de una mitología irlandesa muy popular de la zona. Su leyenda nos cuenta que son espíritus femeninos que no abandonan sus tierras y aparece frente a una persona para presagiar la muerte de un pariente muy cercano. Con esta explicación rápidamente podemos identificar el personaje de la señora McCormick como la representación de aquel espíritu femenino que rodea la isla de Inisherin. Incluso se nos podría confirmar
confirmar por un diálogo muy obvio en donde ella le anuncia a nuestro protagonista Patrick la muerte de dos personajes importantes, profecía a la que más adelante se vuelve realidad con la muerte de su amigo Dominic y su amada mascota Jenny. Si bien la teoría de que la señora McCormick sea realmente un espíritu paranormal que acecha a los habitantes de Inisherin suena bastante acertada, e incluso cada vez que aparece en pantalla lo hace con una presencia espeluznante, como si fuera sacado de una película de terror, pero hay que tomar en cuenta que ella es la única que podemos ver que está absorbida en la soledad. La mayoría del pueblo la evita por su apariencia tenebrosa, pero eso a ella parece no afectarle. Hasta se podría decir que es el personaje más sabia de esta historia. Es la que más le presta atención a los detalles, la que siempre observa de forma literal la mayoría de las acciones de nuestros personajes. En varias escenas hasta la podemos verla en el fondo del plano, siempre observando a los protagonistas. Por lo tanto, ella es la única que sabe realmente lo que está pasando en todos los personajes, y dado el tiempo y la experiencia que ha pasado en esa isla, sabe cómo terminará todo. Sin embargo, la palabra Banshee no solo hace referencia a la mitología irlandesa, como en el título del film dicha palabra se encuentra en plural. Esto hace referencia a todas las personas que viven en esa isla. Incluso así es como nombra la música que compone el personaje de Colm, The Banshees of Inisherin, como la representación de las almas en pena que habitan en esa isla. Casi todas las personas se sienten de esta forma, como aquellos espíritus que parecen estar perdidos en sus motivaciones. La propia isla les ofrece apenas los recursos mínimos para vivir, por lo tanto la compañía entre ellos es lo único que mantiene fuertes sus intereses. La soledad parece ser una de las peores pesadillas que podría afrontar cualquier ciudadano de esa isla. Aquí es donde parte el conflicto de origen de esta historia. Patrick y Colm solían ser mejores amigos que pasaban sus tardes bebiendo y charlando en su taberna más cercana. Sin embargo, un día que parecía ser normal, Colm toma la decisión de ignorar por completo a Patrick, por el simple hecho de ser una persona aburrida, una persona a la que ya no le encuentra interés. Ahora él tiene un objetivo: convertirse en un músico famoso y ser reconocido antes de que llegue su muerte, y que según él, la compañía de Patrick y sus charlas solo sería una pérdida de su tiempo para obstaculizar sus metas, lo cual sería irónico y contraproducente de su parte, ya que a lo largo de la cinta lo vemos charlar con varias personas de la taberna. Aunque sean personas más interesantes que Patrick, no dejan de seguir siendo un consumo de su tiempo en su actividad. Entonces, ¿por qué Colm evita a toda costa a Patrick? Vamos por parte. Nuestro protagonista principal, Patrick, se nos presenta como un personaje bondadoso y compasivo que disfruta vivir su vida pasando tiempo con su mejor amigo Colm, con su hermana Siobhan y con sus animales de granja, sobre todo con su mascota burro llamada Jenny. No por nada el primer plano que aparece el personaje es acompañado de un arco iris representando aquellas cualidades en su personalidad. Pero desde que empieza la ruptura de amistad con su mejor amigo, Patrick se desmorona por completo. Para él, los motivos que le da Colm no son lo suficiente para terminar con su amistad, por lo que se obsesiona al tratar de entender por qué Colm lo rechaza, dejándonos ver el lado más frágil del personaje, un enorme temor que le tiene a la propia soledad. Sin embargo, Patrick no quiere reconocer su propio temor, porque cuando su hermana Siobhan le pregunta sobre el tema, este decide simplemente ignorar su pregunta con desprecio. Y no es hasta el final de la película, en donde la partida de su hermana y la trágica muerte de su mascota Jenny, es donde realmente se percata de cómo el conflicto de Colm, la soledad, lo ha consumido por completo. Pero asimismo el personaje de Colm también tiene su propio conflicto principal, que también rechazan admitirlo. Tras llegar con una necesidad de dejar un legado en su talento musical, podemos deducir que Colm está absorbido en una especie de depresión existencial. El tema es mencionado por Patrick en una conversación con su hermana, e incluso cuando le pide al sacerdote del pueblo en hablar sobre el tema con Colm, sabemos que el resultado de esa charla termina en una disputa empeorando la situación. Aunque si bien reconocemos su gran talento en tocar el violín y crear música que hasta incluso estudiantes del otro continente viajan a la isla para aprender de él, aún así siente que su tiempo se está agotando y que no ha hecho nada importante en su vida, convirtiendo su necesidad de crear un legado musical en una obsesión. Pero entonces, ¿por qué toma la extremada decisión de cortarse los dedos de su mano como una amenaza hacia Patrick por no dejarlo en paz? Pues parece una decisión ridícula y sin sentido, sabiendo que sus dedos son la parte fundamental para crear música con su violín. Por lo tanto, podemos entender con más seguridad que esta motivación en realidad es una obsesión creada por su propio trastorno depresivo. Por esa razón, con Patrick ve esa oportunidad de proyectar gran parte de su ansiedad existencial, primero rompiendo todo lazo de amistad con él y después echarle por completo su culpa por la automutilación de sus dedos, y de cierta forma encontrar así la excusa para liberarse de cualquier responsabilidad que lo perturba. Cabe recalcar que una de mis escenas favoritas es la escena de la discusión en el bar. Cuando vemos a Patrick embriagarse y decide enfrentarse cara a cara con Colm, nos define los diferentes planteamientos ideológicos de estos personajes y el cómo cada uno tiene su propio concepto del reconocimiento y de la amabilidad. Sin embargo, lo triste de este relato es que a partir de
desde ese punto, los dos protagonistas empezarán a tomar acciones en las que cada vez se alejarán de sus propias ideologías. Y es más triste aún sabiendo que sus propias acciones extremas conllevan no solo a una guerra personal entre los dos personajes, sino que también afecta a sus seres queridos sin que ellos se percaten. Por culpa de este conflicto banal y bizarro, la obsesión de Patrick en recuperar a su amigo abandona por completo la situación en la que está pasando el personaje de Dominic, un personaje que llega a ser interesante por su personalidad inmadura y torpe, pero que siempre acompaña a Patrick en sus malos momentos. Incluso lo admira por su personalidad tan amable y generosa, pero cuando se entera de la acción que tomó al mentirle al compañero de trabajo de Colin en decirle que su padre se estaba muriendo al otro lado del continente, Dominic, todo decepcionado, decide alejarse de Patrick, sabiendo que aquella persona bondadosa que alguna vez había conocido estaba desapareciendo. Y lamentablemente el rechazo de Siobhan, a la cual ha estado siempre enamorado, y sumando a los abusos y golpes causados por su propio padre, el desenlace final de este personaje lo lleva en el trágico camino del suicidio, cumpliendo la primera muerte de la profecía mencionada de la señora McCormick. Y mientras por otra parte la segunda muerte de la profecía es causada por la obsesión de Colin por encontrar su dichosa búsqueda de dejar un legado, y el cómo la desesperada decisión de mutilarse los dedos por culpa de su depresión alentada por Patrick conlleva la muerte de su mascota al atragantarse con uno de sus dedos. Se podría decir que el único personaje que tiene un desenlace casi feliz es el personaje de Siobhan, la hermana de Patrick, y que en lo personal se convierte en el personaje más interesante de todos. Al igual que Colin, ella se siente deprimida y estancada en su vida, hace todo lo posible para seguir adelante, pero el propio pueblo no le ayuda al recordar lo solitaria que está, al igual que su hermano, y no dejan de mencionarla en muchas ocasiones sobre la necesidad que debería casarse, como si eso fuera el único camino para encontrar su felicidad. Reconocemos que Siobhan es una persona lista e inteligente que tiene la oportunidad de trabajar en una biblioteca al otro lado del continente, pero ella al comienzo rechaza la oferta porque la persona que más le importa es su hermano. Ella sabe que necesita de su ayuda, aunque su hermano no lo quiera admitirlo. Incluso si analizamos este plano, ya nos habla sutilmente sobre esta situación. Podemos ver a Patrick alejándose de su hermana por no aceptar su ayuda, mientras que Siobhan la podemos observar encerrada en su entorno de forma literal y figurada dentro del espejo, un espejo que apenas está fragmentado, representando su inestabilidad emocional. Sin embargo, al percatarse de la alta toxicidad que se ha convertido en la enemistad entre Patrick y Colin, al final toma la sabia decisión de salir de la isla para empezar una nueva vida. Incluso su chaqueta amarilla representa la alegría y la esperanza que abordará su nuevo recorrido. Claro, no sin antes pedirle a su hermano que se vaya con ella, pero Patrick decide quedarse porque le resulta difícil abandonar sus tierras y sus animales. Pero de regreso a casa, su mascota y mejor amiga Jenny murió a causas de Colin. El desarrollo de Patrick desde este punto ya es consumido por el odio y la venganza, lo que nos confirma incluso en este mismo plano del espejo en donde se veía reflejada su hermana, pero ahora él se encuentra en el espejo y lo rompe por completo, representando la decadencia de su personalidad. Decide tomar justicia con sus propias manos, se dirige al bar para advertir a Colin que ahora no intentará recuperar su amistad, sino que ahora su objetivo será incendiar su casa con la esperanza de que Colin esté adentro para ponerle fin a su vida, y solo lo advierte de su acto para sacar a su mascota fuera de su hogar y que esté a salvo. Colin parece aceptar su muerte sin ningún problema para remediar todos los daños. Patrick cumple con la promesa de incendiar su casa y alejar la mascota de Colin fuera de peligro. Sin embargo, al siguiente día, de forma inesperada, Colin se encuentra con vida parado en la orilla del mar contemplando el horizonte. Al acercarse Patrick, Colin piensa que el conflicto entre ellos ya ha terminado, al estar a mano con su casa destruida. Pero Patrick esperaba terminar el conflicto con la muerte de Colin. A pesar de todo, los dos charlan nuevamente como si su lucha entre ellos ya fuera perdonado. Pero su pequeña charla no es más que una pequeña pausa en su lucha, porque tal como dice Patrick, la verdadera guerra entre los dos acaba de empezar. Ya es un camino sin retorno. Su lucha de orgullo sobrepasaron los límites por todas las consecuencias causadas por sus acciones. Lo interesante de toda esta película es la complejidad y el desarrollo que le da a sus personajes causado por la depresión y la soledad. Pero estos temas son solo el catalizador de esta historia, para abordar sobre el verdadero tema principal de esta película, la guerra. Esta historia en realidad es un retrato metafórico sobre las guerras en el mundo. No por nada su historia está ambientada en 1923. En muchas ocasiones se nos menciona la guerra civil que está ocurriendo al otro lado del continente. Pero para entender el mensaje real de la película es de suma importancia saber qué es lo que ocurrió en dicha guerra civil de Irlanda. En resumen, la isla de Irlanda se encuentra dividida en dos estados. En el sur tenemos un país independiente llamada la República de Irlanda, mientras que en el norte la isla se encuentra unida con Escocia e Inglaterra. Su división
se origina desde el siglo XII bajo el dominio de Inglaterra, pero en el siglo XVII el mismo rey de Escocia e Inglaterra decide cambiar la religión católica de Irlanda, regalando varias tierras del norte hacia los protestantes, empezando algunas revueltas de independencia y amenazas de guerra civil. Pero durante la Primera Guerra Mundial, cuando los británicos estaban inmersos en campos de batalla ocupándose de otros asuntos más importantes, los irlandeses aprovecharon la oportunidad para obtener su independencia. Grupos nacionalistas se unirían para formar el ejército republicano irlandés, y obviamente la respuesta británica sería violenta. Su guerra civil seguiría hasta 1923, donde hubo un tratado de paz dando fin a su dichosa guerra. Y aunque se pensaría que todo este asunto llegaría a su fin, en los años 60 empezaría una trágica revuelta y una gran discriminación entre los propios ciudadanos por culpa de sus diferencias de religión, los protestantes contra los católicos. Dicho conflicto solo empeoró con los años, y militares de la zona fueron obligados a abrir fuego contra los ciudadanos, llevando un gran número de muerte e incluso arrastrando la muerte de mucha gente inocente y niños. Este conflicto sirvió de inspiración para crear varios productos audiovisuales hablando sobre el tema, como la recientemente película de Belfast, que vemos dicho conflicto entre los ciudadanos visto desde la perspectiva de un niño, o el tan famoso video musical de la popular banda The Cranberries, con su emblemática canción titulada Zombie, donde su letra nos habla en forma de protesta contra los atentados terroristas de la nación británica hacia los irlandeses. Conociendo ya su panorama completo, podemos identificar el conflicto estúpido de Colin y Patrick como la representación de la guerra sin sentido de Irlanda causado por los protestantes y los católicos. Asimismo, el personaje de Dominic y Jenny vendría a representar la muerte de los seres inocentes que no tuvieron nada que ver con la guerra. Y por último, el personaje de Siobhan vendría a representar a todos los ciudadanos que tomaron la decisión de emigrar del país para tener un mejor futuro a las afueras de su propia nación. Hoy en día se sabe que la guerra oficialmente llegó a su fin, gracias a otro tratado de paz en 1998. Pero como sabemos, un simple papel no arregla la muerte y el dolor que conllevó su guerra, por lo que hoy en día la violencia sigue entre los ciudadanos, aunque no a un nivel extremo como antes, pero su conflicto personal sigue, y que quizás su odio seguirá pasando de generaciones en generaciones, lo cual se refleja en la escena final del film, cuando nos muestra a Patrick y Colin devastados y perdiendo por completo sus principios, y en uno de los últimos planos se nos revela a la señora McCormick de cómo su presencia, envuelta en una capa negra, crea una división visual entre Colin y Patrick, señalando de manera oficial la muerte de su amistad, y que muy probablemente su odio, al igual que todas las guerras en el mundo, seguirán entre generaciones. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales y sobre todo en nuestra página de TikTok, en donde estaremos subiendo más contenido relacionado con el mundo del cine y de la televisión. Mi nombre es Michael Ordóñez y nos estaremos viendo en un próximo video.